Saludos amigos todos, bienvenidos nuevamente a su canal Sentido Común Político. Con ustedes su amigo Oscar Matos Ochoa. En esta ocasión, un video muy especial. Vamos a hablar sobre un partido bastante trascendente en la historia de la política peruana y obviamente está con bastante presencia en las próximas elecciones. Me refiero a Fuerza Popular, conocido como el Fujimorismo, ¿no? Por ello, el título de este video es Fujimorismo, la verdad. Repito el título, Fujimorismo, la verdad. A ver, para los jóvenes que recién van a votar, que tienen 18, 19, 20 años, ¿no? Que no han vivido pues, la época de los 90, ¿no? La época del Fujimorismo, de cómo nació, y etcétera, ¿no? No voy a redundar en detalles para no hacer muy largo el video, pero algo muy sucinto. Alberto Fujimori llegó a la política peruana, llegó a la presidencia sin ser político. Esto es algo que muy pocas veces se dice. Alberto Fujimori no era político cuando incursionó en política. Cuando incursionó como presidente, cuando logró la presidencia, él no era político. Él fue aprendiendo en el camino. Lamentablemente aprendió las malas artes entre muchas cosas, ¿no? ¿Hizo cosas buenas? Indudablemente que sí, eso no lo voy a negar. Y hay muchos que obviamente respetan eso. Hizo muy buenas cosas. Pero hizo lo que prometió en campaña que no iba a hacer. O sea, desde ahí nomás vamos a ver al personaje, cómo es el personaje. El personaje, obviamente, quería tener un objetivo que era llegar a la presidencia y simplemente mintió descaradamente. Mintió descaradamente y a pesar que había prometido de todas las formas no aplicar un shock para obviamente sacarnos de la hiperinflación de ese entonces que nos había dejado el primer gobierno de Alan García, simplemente llegó, se dio cuenta que no había otro camino, los economistas le dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacerlo sí o sí, y aplicó el Fujichok, pero vino con hueso eso, ¿no? Y aplicó también lo que es el cierre del Congreso, y ahí es donde comienza, lamentablemente, para el Fujimorismo, comienza todas las críticas que son válidas. Alberto Fujimori fue dictador. O sea, si hasta ahora los fujimoristas no reconocen eso, entonces simplemente pues se ganan la antipatía de los que sí hemos pasado por esa época y sabemos perfectamente que sí fue dictador. Fue dictador. Alberto Fujimori fue dictador. ¿Que hizo cosas buenas? Repito, las hizo. Hizo la privatización, colocó al Perú en el comercio internacional, contribuyó a derrotar al terrorismo y la paz con Ecuador y otras cosas. Pero hizo otras cosas malas. Lamentablemente es así. Lamentablemente, para el Fujimorismo, hizo cosas muy malas, ¿no? Y entre ellas fue, obviamente, el tema de la corrupción. O sea, le ganó las ansias de poder y obviamente cerró el Congreso, ¿no? Cerró el Congreso a pesar de que el Congreso inicialmente estaba apoyando sus iniciativas, porque obviamente las iniciativas que estaba aplicando eran las iniciativas que la mayoría de congresistas eran de los partidos que habían perdido, pero eran las iniciativas de los partidos de derecha, que obviamente estaban en ese entonces postulando con Mario Vargas Llosa. Pero lamentablemente Fujimori decidió cerrar el Congreso y ahí se volvió dictador. Cerró el Congreso, cerró el Poder Judicial, la Fiscalía, la Magistratura. Entonces, obviamente, al tener Fujimori todo el poder en sus manos, se convirtió en dictador. Eso es lo primero que tienen que aprender los fujimoristas, a aceptar que Fujimori fue dictador. Keiko Fujimori hasta ahora le sigue haciendo la pregunta y sigue negando que fue dictador. Ese es un tema que la verdad le hace mucho daño al fujimorismo. Y se gana antipatías. ¿No?
porque ya es una arrogancia querer negar algo que muchos, la gran mayoría que vivimos esa época, o otros que han obviamente investigado un poco, obviamente se dan cuenta que sí hubo una dictadura y que Fujimori fue el que era el dictador de esa época, ¿no? Y que quiso obviamente continuar, pero que se descubrió toda la corrupción que había detrás, con Montesinos a la cabeza, y que Fujimori siempre lo ha negado. Y hasta ahora los fujimoristas siguen negando, ¿no?, que Fujimori no fue corrupto. Otro tema que también los fujimoristas no aprenden a, digamos, a convalidar como cierto, a aceptar que fue cierto. En el gobierno de Fujimori hubo corrupción. Ahora que me digan que muchos dicen, ¿no?, el corrupto fue Montesinos y Fujimori no. Falso, falso. Los dos eran prácticamente hermanos siameses. Los dos prácticamente eran hermanos siameses. Así que no había nada que Montesinos no hiciera sin la aprobación o sin el conocimiento de Alberto Fujimori. Así que otro tema que también los fujimoristas hasta ahora no aceptan. Hubo corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori y Fujimori estuvo metido en esa corrupción. Punto. Deberían aceptarlo. Así como los apristas le costó reconocer que su primer gobierno fue un desastre, así, les tomó mucho tiempo. Les tomó mucho tiempo hasta que Alan García regresó nuevamente al Perú para postular. Ahí comenzó a reconocer que su primer gobierno fue un caos, un desastre. Sí, lo reconoció y los apristas ahora lo reconocen. El primer gobierno fue un desastre y su segundo gobierno sí, obviamente fue muy bueno. ¿Cuándo los fujimoristas van a reconocer que hubo corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori y que fue un dictador? ¿Cuándo? Cuando lo hagan, seguramente van a caer menos antipáticos de lo que ya caen a muchos. Quiero indicarles que el que les habla ha votado 2 veces por Keiko. No lo voy a negar, 2 veces voté por Keiko. Una cuando se enfrentó a Ollanta, que obviamente para mí no era una opción viable. Y la segunda vez cuando se enfrentó a Pedro Castillo. Que incluso en esta última oportunidad no solamente voté por Keiko, ¿no?, sino que hice campaña por mi cuenta, hice campaña apoyando a Keiko Fujimori. Y la verdad que uno se entera mucho más cuando está más inmiscuido, ¿no? Pero bueno, sigamos. Ahora, después de todo el tema de Alberto Fujimori, su hija Keiko retomó el tema político, retomó el partido y lo comenzó a trabajar. Incluso cuando estaba haciendo ella, todavía era estudiante, ¿no? Y después postuló y bueno, llegó a ser congresista. El tema con Keiko Fujimori es un tema, la verdad, fundamental, que muchas veces no, siempre Keiko y los fujimoristas tratan de pasarlo, digamos, por agua tibia, ¿no? Keiko Fujimori nunca trabajó en su vida, y esto hay que dejarlo bien clarito explicado. Keiko Fujimori nunca ha trabajado en su vida. Nunca. Y cuando le preguntan a qué se dedica o a qué se ha dedicado todo este tiempo, ella dice: me he dedicado a manejar mi partido político. Se ha dedicado a presidir su partido político. Se ha dedicado a organizar su partido político. Yo hago una pregunta a los fujimoristas. Sáquenme un solo candidato de todo el planeta que haya postulado a la presidencia, de todo el planeta, de todo el mundo, que haya postulado a la presidencia y que nunca haya trabajado. No existe. Todos, por lo menos han trabajado un periodo. Pero Keiko Fujimori nunca ha trabajado. Y los que me dicen: ¿sabes qué? ¿Fue congresista? No, pues. Cuando hablamos de trabajar, y que se ha dedicado a una empresa privada, haya postulado a una institución pública. No. Ella llegó al Congreso por su partido político y obviamente, y lo peor, que estuvo como 500 días de licencia y encima su aporte legislativo fue nulo. Sus ideas tuvo un mejor aporte legislativo que Keiko Fujimori. Entonces Keiko Fujimori nunca trabajó en su vida.
Entonces, cuando comparan o intentan comparar a Keiko Fujimori con Rafael eh, López Aliaga, la verdad, pues, ya es una comparación bastante ridícula, ¿no? Porque Rafael López Aliaga ha trabajado desde que tiene, pues, 16, 17 años. Ha trabajado toda su vida. Por si acaso, después de este video, voy a hablar de la izquierda y después voy a hablar de la derecha, que también tiene sus problemas. Bueno, quería hacer esa acotación, ¿no? Entonces, hacer una comparación entre Keiko y otros candidatos, cualquiera que sea, en estos momentos, en el tema laboral va a perder. Porque Keiko lamentablemente no tiene ningún currículum. Lo único que puede poner en su currículum es presidenta de un partido político. Nada más. Congresista por el partido que presidí. Nada más. Porque ni practicante ha sido de ninguna institución. Y el tema de haber trabajado, de haber sido parte de un equipo, eso es algo que obviamente muy importante para la formación de la persona. Por ello es que obviamente vemos que muchas veces comete algunos errores, por no decir estupideces, en las campañas a las que se presentan, ¿no? Y al final, las campañas son malas, porque las 3 campañas que han hecho han sido malas. Pero al final, de pura piconería, ¿qué cosa dicen? Fraude. Ese es su tema, ¿no? Ahora, antes era solamente fraude de Keiko contra el Castillo, pero no, ahora es fraude de todo. Con Ollanta, con PPK, o sea, siempre ha perdido por fraude. Miren, la verdad tienes que ser bastante inmaduro, ¿no? Como para insistir en un tema que ya deberían, la verdad, ya deberían haberlo pasado por alto, ya deberían haberlo cerrado, ¿no? Ya es el capítulo del fraude, ya el fraudismo, que hubo fraude, que hubo no fraude, ya ese capítulo ya deberían haberlo cerrado, no deberían haberlo mencionado. Lo siguen mencionando. Si ustedes creen que mencionando ese tema van a ganar más adeptos, van a ganar más votantes, pero, un poco de sentido común. Por supuesto que no, al contrario, caen más antipáticos, porque hay una arrogancia de parte del fujimorismo, porque de que ellos son pues los que siempre han perdido a raíz de otros, ¿no? O sea, ellos son los ganadores, ¿no? Ahora, los fujimoristas, especialmente Keiko, dicen pues que quieren mucho al Perú, ¿no? Las palabras las frases de los fujimoristas, ¿no? Que luchan por el pueblo, por el bienestar del pueblo, por la estabilidad del país, por la estabilidad de la democracia, luchan contra la izquierda, luchan contra los caviares, ¿no? Esas son las frases, ¿no? Les pregunto, ¿qué pasó con PPK? No eran caviares, ¿cierto? ¿O van a decir que PPK era también los caviares? No eran de izquierda. ¿Qué pasó? Tuvieron 73 congresistas. Incluso Keiko soltó una frase de pura piconería. La inmadurez. La inmadurez de una persona que nunca ha trabajado, pues, ¿no? ¿Qué cosa dijo? Vamos a gobernar desde el Congreso. Eso fue lo que dijo. Esa frase quedó. Vamos a gobernar desde el Congreso. Y le comenzaron a hacer la vida imposible a PPK. Eso fue lo que lograron. Eso fue lo que lograron con 73 congresistas cuando con esos 73 congresistas pudieron hacer muchos cambios en la legislación peruana. Muchos cambios para el bien de toda la ciudadanía, para el bien de todo el país. Pero no, se dedicaron simplemente a tratar de vengarse del político que les ganó, que les quitó su trofeo, ¿no? Pero esto es una opinión mía, es una opinión de algunos analistas políticos. No, su propio hermano, Kenji Fujimori, lo dijo. Su propio hermano, que renegó y salió de Fuerza Popular en esos momentos y formó su grupo aparte. ¿Por qué? Entonces, el fujimorismo, lamentablemente, peca de arrogancia. La arrogancia naranja, yo le llamo, ¿no? La arrogancia naranja, que piensan que ellos son los salvadores del Perú.
Y todos los que no piensan como ellos, todos los que no son fujimoristas son casi terroristas, casi delincuentes, ¿no? O sea, todos los que no piensan como ellos comienzan pues con el terruqueo, ¿no? Eres izquierdista, eres comunista, ¿no? Por eso no eres naranja, ¿no? Y le vuelvo a preguntar, ¿qué pasó con PPK? Entonces ahí uno se da cuenta que no les interesa el país. No les interesa, lo único que les interesa es llegar al poder nuevamente. Eso es lo que les interesa el fujimorismo, llegar al poder nuevamente. Que tienen buenos planes, puede ser, puede ser, puede ser. Pero si hay digamos, un instinto de llegar al poder, por llegar al poder, ¿no? Para simplemente apoderarse de las instituciones como lo están haciendo ahora, como lo han hecho ahora. Porque, ¿qué pasó con Vizcarra? ¿Quién inventó, quién creó a Martín Vizcarra? Fueron los fujimoristas. Fue Keiko, que se reunió con Martín Vizcarra. ¿Para qué? Para obviamente decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar a PPK y tú vas a entrar. Y Keiko y los fujimoristas pensaban que Martín Vizcarra se iba pues a someter a sus, ¿no? A sus órdenes, ¿no? Y Martín Vizcarra pues no, simplemente les dio un portazo y los hizo a un lado. Y es más, cerró el Congreso. Entonces cuando uno se queja de Martín Vizcarra, habría que ver quién fue el partido político, quién fue los personajes que hicieron que Martín Vizcarra exista. Porque Martín Vizcarra, la verdad, fue una basura dentro del gobierno. Cuando llegó todo lo de la pandemia, o sea, el Perú fue el país que peor manejó el tema de la pandemia. Y si está preso es por un tema antes de ser presidente. Así que si está preso y le van a dar nuevas condenas, es muy merecido que se lo tiene. Pero ¿quién trajo a Martín Vizcarra? Es lo que muy pocas veces le preguntan a Keiko cuando estaba con los periodistas. ¿Quién inventó a Martín Vizcarra? Él no se inventó solo, ¿no? Su partida de nacimiento de Martín Vizcarra tiene firma naranja, tiene la firma de Keiko. Entonces cuando comienzan los fujimoristas a querer pues a mencionar a Martín Vizcarra, pues la verdad deberían tener un poquito de vergüenza, ¿no? Porque fueron ellos los que pusieron a Martín Vizcarra. Que no les resultó pues como ellos quisieran, quería pues un pelele ahí, no les resultó. Y al final incluso cerró el Congreso. Y Martín Vizcarra tuvo una gran aprobación porque se enfrentó al fujimorismo. Por eso es que Martín Vizcarra, su aprobación fue muy buena, porque se enfrentó al fujimorismo. Eso es algo que también muy pocas veces se dice. Muy pocas veces se dice, ¿no? Y bueno, y después, ¿qué pasó? Vino la campaña con Pedro Castillo. Y la verdad, fue una campaña desastrosa de Fuerza Popular. Porque miren, Pedro Castillo y Perú Libre eran más o menos pues un equipo de segunda o tercera división. Y se iba a enfrentar al fujimorismo, que ya tenía pues 2 campañas de experiencia y muchos más años, pues, ¿no? En la lid política. O sea, supuestamente pues era una especie de selección de Brasil, ¿no? Selección europea que se iba a enfrentar a un equipo de segunda y tercera de Perú. Esa más o menos era la comparación. Sin embargo, los fujimoristas y Keiko manejaron muy mal la campaña. Muy mal. Yo hice, la verdad, todo lo que pude hacer, porque la verdad, cuando anunciaron que Keiko y Pedro Castillo, con gran sorpresa, llegaron a la segunda vuelta, no me bastó, me fue más que suficiente media hora para darme cuenta qué cosa era Pedro Castillo. Y obviamente era pues un gran riesgo que llegue a la presidencia, ¿no? Y lamentablemente llegó. Pero no llegó por fraude, llegó porque el fujimorismo hizo una mala campaña, una muy mala campaña, y además que continúan con lo mismo, ¿no? Terruqueo, ¿no? Insultando, menospreciando. Así no van a llegar, así, la verdad, lo único que están cosechando es que ahora tengan menos aceptación entre la población.
en cada elección ha bajado su porcentaje de aceptación y ha aumentado su porcentaje de rechazo. Por ellos mismos. Por ellos mismos. O sea, el fujimorismo solitos, ellos mismos se disparan a los pies. Ellos mismos. ¿Qué cosa han hecho ahora último? Estuvieron respaldando a Dina Boluarte. Dina Boluarte tenía que haber seguido. Apenas ingresó al gobierno. Por ahí dicen, sí, nosotros pedimos elecciones adelantadas. Miren, ¿saben qué? Esas respuestas se las puede creer la persona bastante ignorante, ¿no? Ustedes hacen mucho cálculo político, ¿no? Y ustedes piden cuando saben que eso, lo que van a pedir, no va a pasar, no va a suceder, ¿no? Y obviamente lo que pasó es que obviamente hicieron una alianza con Perú Libre, con APP y con Podemos. Esa es la verdad. Que quieran negar, bueno, pero ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo sabe que el fujimorismo en el Congreso hizo una alianza con todos los apestados. ¿Para qué? Para tener a Dina en el poder. ¿Para qué? Para lograr lo que ya lograron. Que obviamente el Congreso, a partir del siguiente periodo presidencial, haya 2 cámaras, Senado y Diputado. Ese era el objetivo principal del fujimorismo. ¿Para qué? Miren, volviendo al tema, Keiko nunca ha trabajado en su vida, pero obviamente vive muy bien. ¿Por qué? Porque ella trabaja 5 meses. Ella trabaja 5 meses y vive, con esos 5 meses que ha trabajado, vive 5 años. ¿Por qué? Porque obviamente pues cada uno de los congresistas obviamente contribuye con un óvulo. Y ese óvulo va al partido y a Keiko. Esa es la verdad. Y ahora van a tener diputados y van a tener senadores. Es decir, los ingresos de Keiko van a aumentar. A ver, ¿a quién no le gustaría trabajar 5 meses y cobrar 5 años? Imagínense, ¿no? Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Pero esa es la realidad. Por ello es que querían y defendían a Dina Boluarte en el poder, para ellos poder hacer todos esos cambios en la Constitución. Y lo lograron. Aparte de los cambios que han hecho para beneficiarse judicialmente. Y no les importó que esos cambios que han hecho judicialmente también beneficiaban a los delincuentes. Y por eso es que ahora tenemos el nivel de delincuencia que tenemos. Mucho se debe al tipo de leyes que han sacado los fujimoristas, Perú Libre, todo. ¿Por qué? Porque querían pues más que todo tapar lo que las denuncias en las que los líderes políticos, sus líderes políticos, como Vladimir Cerrón, como Keiko, como el señor de José Luna de Podemos, están inmersos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, por ello mismo se han ganado y siguen ganando, ¿no? Más rechazo. Más rechazo. Como yo lo expliqué en un video anterior, después que se fue Dina, y eso, que hasta el último minuto querían salvar a Dina, los fujimoristas. Eso es algo que también no se dice. Hasta el último minuto, los fujimoristas querían salvar a Dina Boluarte. No la querían dejar partir. Porque obviamente pues, había ministros puestos por el fujimorismo, ¿no? El ministro de Economía, por ejemplo, era pues obviamente una cuota naranja, ¿no? Pero bueno, salió Dina, pasó algo, porque comenzaron a decir pues los fujimoristas, ¿no? No, si se va Dina, Dios, ¿no? Van a venir los izquierdistas, ¿no? Van a venir el comunismo, nos va a invadir, ¿no? O sea, como siempre creando pues un cuco, ¿no? El cuco político que crean los fujimoristas, ¿no? Porque así se manejan, así creen ellos que obviamente van a ganar más adeptos. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada, pasó ojerí.
Nigeri, lamentablemente, pues un pobre hombre, un pobre diablo, hizo todo mal y tenía que irse. Tenía que irse. ¿Y los fujimoristas qué dijeron? Lo defendieron hasta lo último. Hasta lo último lo defendieron. Y se fue. ¿Pasó algo? No pasó nada, como yo le expliqué en un video anterior. Ellos inventan la crisis. Ellos inventan la crisis ¿para qué? Para obviamente venderse como los salvadores, ¿no? Como los salvadores del Perú, como los únicos que van a enfrentar al comunismo, a la izquierda y etcétera, ¿no? Porque así se presentan, ¿no? Así se presentan cuando le preguntan a Keiko misma, así se presentan, ¿no? ¿No? Sí, queremos buscar el progreso del país, enfrentarnos a la izquierda. Ese es su objetivo, enfrentarse a la izquierda. A ver, cuando uno está en política, puede tener adversarios políticos, pero los adversarios políticos están durante las campañas políticas. Repito, en política, el adversario político está mientras dure la campaña política. O debería ser así, ¿no? Cuando termina la campaña política, el interés es el país, es la sociedad en su conjunto. No es, ¿sabes qué? Solamente este grupo o este grupo, no, es todo. Yo le pregunto a Keiko, yo le pregunto al fujimorismo, o sea, ¿aceptarían colaborar con un gobierno en el que ustedes obviamente no participaron, en el que ustedes no han ganado? La respuesta es no, porque a ellos no les interesa el país como tal. Lo que les interesa es ellos llegar al poder y ellos llevarse los bonos, los laureles, ¿no? Ellos, digamos, repetir lo que hizo Alberto Fujimori y las cosas buenas. O sea, ellos se venden y se siguen vendiendo como los salvadores, ¿no? Como los únicos salvadores que pueden ser para aliviar o para resolver todos los problemas que tiene el país. Si en verdad les importa el país, lo que tenían que haber hecho con PPK es simplemente apoyarlo. Porque saben que en el caso de PPK, los planes de gobierno eran casi muy parecidos, no había mucha diferencia. Entonces tenían que haber dejado a PPK apoyarlo, dejarlo que termine su periodo presidencial y después ya de ese periodo presidencial que lo investiguen. Lo mismo que decían con Dina Boluarte, no, hay que dejarla y después que lo investiguen. ¿Por qué no hicieron eso lo mismo con PPK? ¿Por qué? Porque estaban pues con la sangre en el ojo. La piconería les ganaba, les ganó la piconería. Eso pasó. Y desde ahí ha comenzado todo este drama político que afortunadamente no ha afectado mucho, digamos, el tema del progreso económico. O sea, pero si no hubiera habido todo este problema del cambio presidencial, seguramente estaríamos en otros niveles económicos, ¿no? Lamentablemente no ha sido así. Lamentablemente no ha sido así. A pesar de ello, a pesar de los políticos, a pesar del fujimorismo, tenemos una moneda estable y una economía y una inflación que están controladas y están bien. Pero más que todo son los peruanos, los emprendedores, los que están cargando sobre sus espaldas todo el país. Y ahora con la delincuencia, mucho más. Porque están cayendo los emprendedores están cayendo. A raíz, obviamente, de que en el Congreso, liderado por el fujimorismo, no ha hecho las leyes correctas. Y lo único que han hecho es simplemente enfrentarse al Poder Judicial, enfrentarse al Ministerio Público. Eso es lo que han hecho. Y los delincuentes pues están obviamente prácticamente protegidos por leyes que les favorecen. Esa es la verdad. Entonces, el fujimorismo en estos momentos, la verdad, no son un motivo de confianza, no provocan confianza. No provocan confianza.
pero han hecho todo un encadenamiento de leyes para que ellos puedan, digamos, seguir próximamente con congresistas, diputados y con congresistas senadores, van a continuar seguramente pues gobernando el país, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho leyes para que el Senado sea prácticamente el poder por encima de todo, por encima de todo. Y los fujimoristas saben que van a tener simplemente un gran número de curules, de senadores, y con eso van a poder, digamos, tener de alguna forma pues maniatado al presidente o presidenta que ocupe la próxima legislatura en el país. O sea, el presidente o presidenta que ocupe va a estar maniatado de alguna forma al Senado. Así que si el próximo presidente o presidenta no tiene un buen respaldo en el Senado, simplemente va a durar muy poco. O va a tener que simplemente someterse a lo que es el fujimorismo y otras fuerzas ahí que seguramente van a ingresar. Porque todo eso está dibujado, todo eso está planeado. Por ello es que querían a Dina Boluarte que siguiera en el poder. Por eso que no quisieron que obviamente hubieran nuevas elecciones, porque se tenían que haber ido todos. Pero eso es lo que tenía que haber pasado. Eso es lo que tenía que haber pasado. Pero no, simplemente no les interesa el país y lo que les interesa al Fujimorismo simplemente es llegar al poder. Keiko, la verdad, denota mucha angurria por llegar al poder. Se le nota una angurria porque es la cuarta vez que está postulando, y yo les aseguro que si le preguntan, es una pregunta que no le han hecho, si le preguntan, Keiko, si pierdes estas elecciones, ¿vas a volverte a presentar una quinta vez? Seguramente va a responder que no, pero ¿saben qué? Va a seguir presentándose. ¿Ustedes se imaginan a Keiko Fujimori sin poder postular, sin postular sin hacer campaña política de 5 meses? ¿Ustedes se imaginan a Keiko Fujimori tocando la puerta de alguna empresa para presentar su currículum? Es imposible, porque no tiene currículum. No tiene. Entonces, lamentablemente para ella, lo único que le queda a estas alturas, porque ella tiene ya más o menos 50 años o más, simplemente seguir con lo que está haciendo. Dedicarse a su partido político, simplemente vivir del óvulo, de la cuota que den los congresistas que entraron con el logo de su partido Fuerza Popular. Esa es la verdad. Esa es la verdad, ¿no? Y lo que hay que criticar también al fujimorismo es que tiene muy poca humildad. Muy poca humildad. Se venden como los salvadores, y no solamente eso, sino que critican mucho a los adversarios y prácticamente los consideran sus enemigos. En el supuesto caso que alguno de esos candidatos gane, ¿cómo van a tener una comunicación si obviamente han hecho una crítica salvaje? Porque dicen ahora no respondemos. Keiko Fujimori fue la primera en el día, la fecha, el momento que lanzó su candidatura. El primer dardo que lanzó a un candidato fue a Rafael López Aliaga. Mientras que Rafael estaba tranquilito, le cayó su primer dardo, ¿no? Criticando por qué ¿cómo se llama? Rafael se presentaba a la presidencia y también al Senado como premio consuelo para ella, ¿no? Ella dice que no quiere premio consuelo, ¿no? Keiko no quiere premio consuelo. No es que no quiera premio consuelo, sino que simplemente no quiere trabajar. Si ella postulara para el Senado, tendría que trabajar 5 años. ¿Para qué va a trabajar? ¿Para qué va a trabajar Keiko?
Suficiente con los 5 meses de trabajo y listo, ya tiene ya pues a sus peones, ya está, ella puede estar en su casa 5 años y listo. Voy a viajar acá, voy a viajar allá, y ya está, esa es su vida. Y esa va a ser su vida. Entonces que no se queje, pues. Que no se queje. Que no se queje cuando obviamente alguien se refiere a ella. Y los fujimoristas también, pues, ¿no? Algo que siempre escucho, ¿no? La disciplina naranja. La disciplina del fujimorismo, ¿no? Una cosa es disciplina, pero otra cosa es que, ¿sabes qué? Que es maniatado a lo que obviamente diga la lideresa. Hace poco me he enterado que le gusta que le digan lideresa, ¿no? A Keiko, ¿no? Le gusta que le digan lideresa, ¿no? La verdad, desde ahí nomás uno se da una idea de qué tipo de persona es, ¿no? Pero a ver, yo le pregunto a los fujimoristas, ¿qué pasa si Keiko sale un video y dicen, ¿sabe qué? A todos los fujimoristas, quiero que se arrodillen en estos momentos y digan mi nombre. ¿Qué cosa creen que va a pasar? Lo van a hacer. Lo van a hacer. Los fujimoristas, ya los extremos, lo hacen. Lo hacen. Si hay congresistas que cuando están en el Congreso le piden permiso a Keiko para ir al baño. ¿Saben eso, no? O sea, cuando los congresistas están en el Congreso, le piden permiso a Keiko para ir al baño. O sea, a ese nivel. Eso ya no es disciplina, ya. Eso ya no es disciplina. Y la verdad, los que son fujimoristas, la verdad, deberían tener un poco de dignidad, ¿no? Deberían tener un poco de dignidad. Y eso no es partido político, ¿no? Eso no es partido político. Partido político, el APRA. Ese es un partido político. Acción Popular, con todo y sus males, es un partido político. El PPC, con todo y sus torpezas políticas, también es un partido político. Porque no hay un rey, no hay una reina, ¿no? Acá no. Acá, la verdad, no nos sorprenda que Keiko postule 2, 3 veces más y después la siga a una de sus hijas, ¿no? Que no nos sorprenda para nada. Entonces esto se va a convertir, o ya es, una especie de dinastía, ¿no? Nadie se imagina, pues, a Fuerza Popular teniendo como representante o como postulante a la presidencia, pues, a alguien que no se apellida Fujimori. Entonces, ¿cómo es que el fujimorismo quiere lograr captar más adeptos, más simpatizantes con ese tipo de comportamiento? Simplemente hacen todo lo contrario, pues. Todo lo contrario. Y por ello es que pierden las elecciones. Por sus torpezas políticas. Pero bueno, yo quería darles este comentario propio. El siguiente video voy a hablar sobre la izquierda, sobre otro tema. Y después, en el siguiente video, hablaré sobre la derecha. Bueno, este ha sido un video especial. Con ustedes su amigo Oscar Matos. Suscríbanse al canal, Sentido Común Político, que se vienen videos interesantes. Muchas gracias, hasta la próxima.